El nacimiento de la primera gracia divina, que fue la primera semilla de maíz, ocurrió cuando era infinita la noche, cuando aún no había Dios. El maíz no había recibido el don divino y estaba solo dentro de la noche, cuando no había cielo ni tierra. El maíz permanecía oculto bajo la montaña. El antiguo Chak, dios del trueno, hizo pedazos la roca y el maíz quedó libre. Nació el Chilam Balam de Chimayel. Existen muchas analogías entre los pueblos mayas y las partes de una planta del maíz. Sutug es la flor del maíz que le da nombre al pueblo sutujil. Los mayas sutujiles practicaban desde tiempos prehispánicos el sistema milpa, la base de su alimentación, que son sistemas variables de cultivo de maíz rotativos con frijol y ayote, que combinados ayudan al crecimiento de otras hierbas comestibles y medicinales. El territorio sutujil. El maíz ocupa un espacio simbólico sagrado. La naturaleza y su concepción sutujil, como Rachuel, Helal Ulef, es la faz de la tierra. En ella se desenvuelven todas las actividades humanas, las interacciones sociales y aquellas que trascienden el ámbito propiamente humano. La geografía del territorio sutujil va desde la parte media del altiplano occidental que bordea el lago de Atitlán, el segundo lago más grande de los lagos de Guatemala. Esta parte del altiplano es paralela a la planicie de la costa del Pacífico, desde la cual se eleva abruptamente. En el sur, el altiplano está bordeado de volcanes activos, que son una barrera geográfica y limitan las rutas que descienden desde la cuenca del lago hacia el mar Pacífico. Todas las actividades se desarrollaron en tres zonas agroecológicas básicas: la costa, la boca costa y el altiplano. Existieron asentamientos humanos desde la época preclásica, media y tardía. El auge del poderío tzutujil, Chiutinamit o Chillá, se dio en el postclásico. Las poblaciones más grandes pueden haber estado localizadas en lo que hoy es Suchitepeques, Cotzig y Nahualapa. El territorio sutujil de la costa se ubica entre los ríos Coyolate y Nahualate. Los poblados Sheoj, San Bartolomé, y Quioj, San Andrés, fueron importantes Amac, como eran conocidos los centros secundarios sutujiles. Los nombres que demarcaban los límites del dominio sutujil deben entrever la extensión del gobierno de aquel entonces. En la región del lago de Atitlán incluía Tolimán, hacia el oriente y hacia el poniente. Los lugares que tras la invasión española se llamaron San Juan, San Pedro, San Pablo y Visitación. También incluía buena parte en la zona cacaotera en el vertiente del Pacífico, la región de Santa Bárbara, San Francisco, San Bernardino, San Bartolomé y San Andrés. El acceso geoestratégico a las tierras bajas fue motivo de disputas entre las naciones indígenas, quichés, mam, cachiqueles y los sutujiles. Estos pueblos, a pesar de disputarse territorios, conservaban un acceso a las tierras bajas del sur. Los sutujiles
mantuvieron el control sobre los costados este y sur del lago de Atitlán, así como de los territorios al sur, hasta tocar la frontera Mam en la región de Xetulul. Por el otro lado, los Mam, a pesar de pérdidas territoriales importantes a los quichés, continuaron controlando un corredor vertical hacia la costa. La división territorial aproximada al momento de la invasión muestra que prácticamente la mayor parte del lago hasta las tierras bajas eran de dominio tzutujil. La parte norte estaba bajo el mando cachiquel y la parte noroccidental bajo el mando quiché. Instituciones territoriales prehispánicas. En las crónicas españolas, que son recopilaciones de hechos históricos narrados a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, se mencionan hasta 18 señores de los principales linajes tzutujiles. Estos estaban organizados por un sistema de linajes, semejante al calpul mexicano, practicado por los Tenochca. Se supone que en Atitlán y entre quichés y cachiqueles habían grupos patrilineales exogámicos que estaban conectados con las principales divisiones políticas del reino llamado Huinac. Existía una relación entre estas divisiones territoriales o calpules y la distribución de los apellidos indígenas. Los señores tzutujiles que vivían en Chillá eran propietarios de plantaciones de cacao en la Boca Costa, así como de los pobladores tributarios de los lugares de toda la región. Los Achiquinajay, o linaje de la Casa de Pájaro, representaron el linaje de mayor poder en la ciudad de Chillá que dominaba el territorio tzutujil durante la época prehispánica, hasta entrada la época del dominio colonial. Cada uno de los señores poseía sus propias tierras, tanto en el altiplano como en las tierras bajas, pero estaba sujeto a los Achiquinajay, cuyo señor ocupaba el cargo principal de Ajpoj Tzutujil, equivalente al cargo de Ajpoj entre los quiché y al de Ajpoj Xajil entre los cachiqueles. Otros cargos que ocupaban los señores eran los de Lolmay, Atzig Huinac, Calel y Ajucha, que actuaban como agentes, contadores y tesoreros. El Lolmay era el señor más importante después del Pop Tzutujil y actuaba como consejero y amigo más cercano de la Achiquinajay. El Calel ayudaba a la Poj en los asuntos públicos, en los cuales actuaba como juez principal y consejero. Las personas que desempeñaban el cargo de Ajcabahuil, el ídolo, era el sumo sacerdote de Chillá, de manera que el resto de funcionarios religiosos estaban subordinados a él. Aunque poco mencionadas por las fuentes, es de esperarse que las mujeres jugaban, igual que hoy día, un papel fundamental en la organización político-religiosa. La invasión española. Alvarado llegó a tierras tzutujilles con 40 hombres a caballo y con 150 hombres españoles a pie, además de 2,000 indígenas tlaxcaltecas, chololtecas, mayas cachiqueles y quichés. Alvarado mandó que se recorrieran las tierras bajas de los cacahuatales, en donde capturó a 2 principales, amenazando así a los demás principales para adherirse a conquistar a los pueblos restantes de la costa. Tras la invasión, se realizaron cambios importantes en los niveles superiores de la estructura sociopolítica tzutujil, que ocasionaron a su vez cambios en los límites territoriales. Sin embargo, es de notar cierta continuidad que mantuvo la integridad cultural y territorial tzutujil durante los siglos posteriores. El efecto más significativo de la invasión para los indígenas en general y para los mayas tzutujiles en particular fue la pérdida de su independencia política y su incorporación en el sistema de la encomienda. Aun cuando el pago de tributo era conocido en los sistemas político-económicos prehispánicos altamente estratificados, la encomienda maximizó la esclavitud
y la sujeción a las extorsiones por parte de funcionarios, sacerdotes y comerciantes españoles. Aunque los señores tzutujiles en un primer momento conservaron sus tierras y las responsabilidades del cultivo del valioso cacao, los tzutujiles en su conjunto fueron congregados por la fuerza y obligados al abandono de la capital prehispánica. Las congregaciones en tierras bajas iniciaron unos años antes que las sucedidas en las tierras del altiplano, cuando la ciudad de Chillá fue reducida a la actual Santiago Atitlán. La consolidación del poder español se expresó primeramente en la drástica reducción de la población indígena, que en el caso Mayatutujil disminuyó de 48.000 habitantes en 1524 a solo 4.228 en 1583, debido al reclutamiento forzoso en guerras, conquistas territoriales y la introducción de enfermedades contagiosas desconocidas. De igual forma, el poder español se expresó en el pago desmesurado del tributo destinado al financiamiento de la flota española, principalmente de cacao proveniente de las tierras bajas. Por los cultivos del cacao de las tierras bajas, el control español fue mucho más severo allí que en otras tierras del altiplano. Despojo durante la llamada independencia y durante la Revolución Liberal. Durante la independencia de España, la unidad territorial básica impuesta a la población indígena fue el municipio. La obtención de cierta independencia local significó a la vez una separación social y política de hecho entre la población. Por ende, fue uno de los principales instrumentos de dominación territorial sobre la población maya. En los Altos fueron establecidas haciendas dedicadas al cultivo de trigo, mientras que en las tierras templadas y cálidas fueron establecidos ingenios y trapiches, invadiendo las propiedades indígenas. Fue por ello que Suchitepeques fue cobrando interés nuevamente, convirtiéndose en la tierra de colonización de los hombres de negocios y políticos altenses, quienes controlaban una de las dos rutas obligatorias de los llanos chiapanecos al litoral del Pacífico. El fenómeno de acaparamiento de tierras aquí se expresó bajo el mecanismo de la denuncia o titulación, mediante el cual se propició el avance de las élites altenses hacia las tierras bajas. Tan solo las tierras tituladas o denunciadas en Suchitepeques representaron casi el 60% del total. En la totalidad de las tierras del litoral, fueron 30 las familias con propiedades en los Altos que concentraron 68 propiedades en tierras bajas, acaparando 1.685.5 caballerías. El proyecto de lotificación de baldíos de la Costa Cuca, que geográficamente pertenece a la Boca Costa, fue destinado a la agroexportación cafetalera y significó otro punto de quiebre en la historia agraria del país. En 1873 se emite el decreto que pone bajo control nacional las 2.000 caballerías de la región para vender lotes que se consideraban baldíos de hasta 5 caballerías. Se abolió el censo enfiteútico para liberalizar los ejidos indígenas y tierras comunales a la titulación privada y beneficiar a la caficultura de plantación en Guatemala. Ya para el siglo XIX y principios del siglo XX, la producción nacional de café para la exportación se había duplicado. La expansión cafetalera impulsó grandes migraciones internas y desplazamientos de la frontera agrícola, demográfica y política. Ocasionó grandes oleadas de población indígena de tierra fría que migraron hacia tierras de la costa para asentarse allí por el trabajo temporal en las fincas cafetaleras. Además, se sumó el cambio cultural que se introdujo radicalmente en una población agrícola, cuya base de sustento hasta ese momento había sido el maíz. La denominada Revolución Liberal llegó en 1871 con Justo Rufino Barrios. Quería reestructurar el orden económico redistribuyendo los latifundios de la Iglesia y de las familias conservadoras.
pero siempre manteniendo la división entre indígenas y ladinos. Se formó una nueva élite agraria y una clase media a base de la exportación masiva del monocultivo del café. La promesa del progreso basada en la educación laica, el funcionamiento de una red de comunicaciones y de la modernización de los puertos del Pacífico. Esto fue solo posible por el trabajo forzado de 2/3 de la población indígena, además del desplazamiento de sus tierras comunales, las cuales desde tiempos de la colonia habían podido mantener en la mayoría de los casos. El acaparamiento de las tierras comunales sutujiles. Aún en tiempos de la colonia, además de la denuncia o titulación, los pueblos le compraron tierras al rey para posibilitar cultivos rotativos en mayores extensiones, lo cual impidió a los terratenientes coloniales el derecho a tomarlos como fuerza de trabajo. La tierra comunal en un primer momento fungió como estrategia de libertad ante los terratenientes y varios pueblos aprovecharon los mecanismos existentes para acceder a grandes extensiones de tierras comunales. Pero desde la separación política de España de 1821 en adelante, se plantearon nuevos valores de sociedad, promoviendo la ciudadanía y la institución de la propiedad privada. En el caso de los poblados sutujiles de tierras altas y bajas, esto significó una conversión acelerada de la Boca Costa en fincas cafetaleras. A principios del siglo XX, fueron entre otros las municipalidades quienes acapararon básicamente todas aquellas tierras que no eran privadas, incluyendo muchas veces las tierras comunales. Hoy sigue habiendo un gran interés sobre las tierras comunales del territorio sutujil. Las mediciones de las tierras comunales están en los títulos que avalan la tenencia comunal de los pueblos sutujiles. Los títulos están desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y XX. De la misma época, datan los mapas y evidencias sobre las extensiones de tierras comunales de los sitios en donde predomina la lengua sutujil, como San Lucas Tolimán, San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna y Chicacao. Sin restar importancia a los mapeos y sus mediciones correspondientes a los siglos anteriores, las autoridades comunitarias zapotecas actuales afirman que el título comunal, escrito en piel y guardado en la caja real que guarda el cabecera del pueblo, consta que las tierras sutujiles llegaban a Moca Grande y hasta Panajachel. Eso está en las escrituras antiguas del pueblo, el libro Hugo. Esto lo revela también el avance de las fronteras de las fincas bocacosteñas colindantes con los remanentes de los terrenos comunales zapotecos. Muchas de las fincas limítrofes que compiten por el control territorial se encuentran actualmente en proceso de ser declaradas reservas naturales privadas, en goce de incentivos por la producción de servicios ambientales y otras ganancias por cultivos varios. Hoy día nos encontramos frente a nuevas formas de despojo territorial, en donde la tierra y la mano de obra barata o gratuita, en su mayoría indígena, siguen siendo fundamentales para el sistema capitalista. Bajo ciertas modalidades, se repite el modelo de despojo indígena de sus tierras y territorios, para la extracción de materias primas y agroindustriales. El acaparamiento de tierras para paliar la crisis global del sistema. La creciente falta de acceso a tierras cultivables para la subsistencia y la siembra de alimentos por parte de las y los campesinos indígenas, sin tierra o con tierra insuficiente para la subsistencia a nivel mundial, responden a una problemática global de acaparamiento de tierras para agua, energía y alimentos. De las 203 millones de hectáreas de tierras transaccionadas en los últimos 10 años, el 37.2% ahora se destina a la producción de agrocombustibles. La crisis global actual tiene facetas financieras, medioambientales, energéticas y alimentarias. Los países del norte buscan controlar la tierra para garantizar las necesidades alimentarias y energéticas en el futuro,
a costa especialmente de aquellas tierras situadas en el sur global. Tanto empresas como gobiernos del norte cercan el patrimonio común, despojando de él a campesinos y pueblos indígenas, y echando a perder el medio ambiente en el sur. Los actuales acuerdos sobre las tierras propician nuevos patrones de expulsiones y despojos de tierras en el sur, y de ahí la necesidad de luchar contra ellos. Acaparamiento y despojo en Guatemala. Presión sobre los granos básicos y el campesinado. En Guatemala, el índice de Gini de desigualdad en la tenencia de la tierra es de 0.84%, llegando casi al valor de 1, que es el peor, mientras que el valor 0 representa la menor desigualdad. El 2% de los productores concentra el 56.6% de la tierra cultivable, mientras que el 45.2% de los productores logra acceder solamente a un 3% de la misma. Este acaparamiento de tierras, con facetas cambiantes a lo largo de la historia del país, se hace visible con el creciente número de conflictos agrarios, a causa de la gran presión por la tierra y el acceso a la misma para alimentarse. Al dominio y la expansión de las empresas agroextractivas, de la oligarquía terrateniente y empresarial nacional, especialmente las del sector azucarero de Guatemala, se suman los estados y los organismos financieros internacionales que trabajan en complicidad. El carácter transnacional de los agronegocios evita que puedan ser sujetos a la ley. Por el otro lado, a pesar de su importancia como principales productoras y productores de alimentos, buena parte del campesinado no tiene acceso a tierras cultivables y dependen de terrenos prestados o arrendados para sembrar, o de empleos temporales en las fincas agroexportadoras. Los desalojos violentos y extrajudiciales y los conflictos por tierra han facilitado la excesiva concentración de la tierra en Guatemala. Esta es la principal causa estructural del hambre y de los niveles de desnutrición crónica infantil. Mientras tanto, los agronegocios, que controlan la totalidad o una buena parte de la cadena de producción, obtienen ganancias exponenciales con nuestra mano de obra y sin asumir los costos socioambientales que ocasionan. El boom azucarero en Guatemala, el canje de alimentos por caña de azúcar. La tendencia mundial de acaparamiento se exacerba a nivel nacional mediante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar para la producción de azúcares, etanol y otros agrocombustibles. También para derivados de la industria de alimentos, la industria de alcoholes, la industria para la cogeneración de energía eléctrica y para la industria de los bioplásticos. Siendo Estados Unidos el principal productor de etanol a nivel mundial, Guatemala ocupa el primer lugar como exportador a nivel centroamericano. De los principales países exportadores de azúcar a nivel mundial, Guatemala ocupa el cuarto lugar después de Brasil, Tailandia y Australia. Ocupa además el segundo lugar en exportaciones en América Latina, convirtiéndolo en el tercer productor por hectárea a nivel mundial. Mientras Guatemala compite con Brasil, sus extensiones territoriales caben más de 80 veces en la superficie brasileña. La expansión acelerada del monocultivo de caña de azúcar mediante distintas modalidades de compra y arrendamiento por parte de los grandes ingenios y corporaciones azucareras ocasiona, por un lado, la concentración de tierras de pequeña y mediana extensión y por el otro,
la reconcentración de tierras de gran extensión, principalmente de fincas cafetaleras y ganaderas. Esto sucede sobre todo en la costa sur y en las partes cafetaleras de la Boca Costa, pero también en otras regiones que anteriormente no se consideraban aptas para su cultivo, como en el altiplano y el valle del río Polochic en Alta Verapaz. Según cifras oficiales, la superficie cultivada con caña oscila entre 235.000 y 300.000 hectáreas, cubriendo al menos un 9.61% del total de la superficie cultivada nacional, de 2.445.000 hectáreas. Las condiciones laborales infrahumanas. El sector azucarero genera 350.000 empleos, más indirectos que directos. 35.000 de ellos corresponden a cortadores de caña que son temporales. Formar cuadrillas para la zafra de caña se edifica sobre la costumbre de migrar en calidad de trabajadores temporales en las fincas de la costa y Boca Costa para las cosechas de café, banano y algodón en décadas anteriores al auge del azúcar. Las migraciones laborales hacen constar de generaciones enteras de población altense que prestó su fuerza de trabajo temporal en las fincas, especialmente la población Mam, Quiché y Tzutujil de la cuenca sur del lago de Atitlán. El 26% de las fincas que contratan temporalmente son fincas cañeras. El 69% de los y las trabajadores agrícolas pertenecen a la población maya. El 64% son hombres. El 25% son jornaleras mujeres y un 11% de ellos son niños. Si alguien tiene más de 40 años, ya no lo contratan. El 55% no conoce a los dueños de la tierra que trabajan. El 76% cuentan solo con un contrato verbal que no es mayor a 60 días y la mayoría no recibe el salario mínimo. Esto se ha convertido en una práctica generalizada para evadir el cumplimiento de los derechos laborales a las y los jornaleros, cuya sindicalización queda prohibida en las fincas. Impactos en la disponibilidad de agua. 16 ingenios azucareros ubicados principalmente en 4 departamentos de la costa consumen para asegurar la productividad de sus plantaciones 24 horas de riegos por periodos de al menos 6 meses por año. Aunque Guatemala cuenta con 93.000 millones de metros cúbicos anuales de agua, o sea, 7.000 metros cúbicos por cada habitante, la mayoría de la población no goza de acceso a agua potable ni entubada. Muy al contrario, el agua escasea ante el aumento del acaparamiento y mal manejo por la agroindustria y una nula regulación por parte del Estado. 8 ríos han sido declarados como cauces con pérdidas del 74%, mientras el INSIBUME prevé una crisis a nivel nacional por escasez de agua. Retauleu y Suchitepeques se ven ya afectados por la disminución en el cauce del río Sip. Conversión de tierras calculada para Suchitepeques. En Suchitepeques y a nivel nacional, la producción de maíz hasta hace 10 años, en el 2004, se concentraba en los pequeños y medianos productores. Casi la mitad de las fincas pertenecían a los productores de infrasubsistencia y de subsistencia. Los terrenos que antes se arrendaban para la producción de autoconsumo, ahora se destinan para monocultivos, especialmente de caña de azúcar. El acaparamiento de tierras aptas para el cultivo de alimentos en la costa sur de Suchitepeques disminuye las posibilidades para la población aledaña y del altiplano para alimentarse.
ya que las prácticas de arrendamiento de parcelas por temporadas a finqueros actualmente se encuentra descontinuado. Las instituciones sutujiles del territorio. Aunque el alimento principal de los pueblos sigue siendo el maíz, ya desde el siglo XVI se tenía que conseguir de los lugares cálidos del territorio y hoy día de otros lugares. Las fincas de café, hule y caña de azúcar, mediante las cuales la población sutujil hoy día queda ligada al mercado mundial, se encuentran en un territorio milenario. Cuando los campesinos migran por trabajos temporales a la costa, recorren por caminos antiguos y pasan por lugares sagrados. Los pueblos sutujiles comparten una misma lengua y lazos de parentesco. Comparten los mismos referentes territoriales sobre rutas, lugares sagrados, lugares naturales y de cultivo. Y también comparten los mismos referentes y costumbres ceremoniales desde tiempos prehispánicos. La tradición oral ancestral es la raíz de los fuertes lazos de identidad que comparten los pueblos sutujiles de tierras frías y cálidas. Los mismos han logrado superar una separación administrativa impuesta de cientos de años. Además de la identidad compartida, la población sutujil dispone de normativas propias de acceso, uso y control territorial. A pesar de la constante imposición de las instituciones coloniales y luego estatales, esto no ha implicado la desaparición de las lenguas mayas ni el conjunto de su sistema simbólico. El conjunto de reglas y derechos, normas y formas de organización que ejercen constituyen el cuerpo de instituciones sutujiles para gobernar los recursos de uso común en sus territorios. Este conjunto normativo propio no abarca únicamente la lucha por los derechos de propiedad o posesión colectivos o individuales sobre el uso del recurso tierra, sino que incluye patrones y mecanismos efectivos de uso, manejo y control de los recursos naturales y, por ende, formas propias de control político sobre sus territorios. Así, la población sutujil cuenta con patrones establecidos para el uso de la tierra, los bosques y las aguas. Entre otros, destacan patrones de acceso a terrenos dispersos, propios o arrendados bajo distintos arreglos, patrones específicos de herencia y acceso a las mujeres, patrones de acceso para la agricultura y las actividades comerciales, además de las prácticas comunes de cultivos en el patio solar de cada hogar para fines de seguridad alimentaria y para obtener medicinas. También la caza y la pesca y el acceso al agua en general. Responden a patrones de uso normados y aceptados comúnmente por la mayoría de la comunidad. El acceso y manejo forestal de los bosques comunitarios específico y normado. Consta de un uso diversificado de áreas de cultivo entremezcladas con áreas boscosas. Esto permite la obtención y el aprovechamiento de la gran gama de productos forestales para la alimentación y actividades comerciales, entre los cuales destacan la leña como energético, las plantas medicinales, comestibles y tintorias, además de la fauna silvestre. A diferencia de las autoridades impuestas por el Estado y las iglesias, tales como la municipalidad, los cocodes y otras autoridades estatales,
El sistema de cargo propio en la mayoría de los pueblos mayas consiste de autoridades legítimas. El sistema de cargo tzutujil aún está relacionado con el calendario agrícola ceremonial y con los lugares sagrados naturales, como las cuevas, el lago, los cerros y los volcanes. Las cofradías representan un espacio de actividad ritual en el cual se concentran los dueños o guardianes de los diferentes aspectos y fenómenos naturales en forma de imágenes, a las que la población tzutujil rinde culto. El sistema de cargo zatiteco estriba en el cargo del cabecera, quien reúne el poder político, religioso de las cofradías y es decisivo en la toma de decisiones comunitarias de toda índole, especialmente lo que respecta a las propiedades comunales. Es él quien guarda los títulos coloniales comunales y a quien corresponde resolver de manera pacífica los problemas de linderos territoriales. Aunque en muchos otros pueblos ya se ha perdido, en varios pueblos de habla tzutujil permanece el Consejo de Ancianos con funciones diversas. Santiago Atitlán ha conservado esta manera de organización social y política tradicional. La Alcaldía Auxiliar de San Pedro Cutzán, Chicacao, representa otra de las formas organizativas en torno a la administración territorial tzutujil tradicional, que ha sobrevivido a lo largo de los siglos a pesar de las imposiciones estatales. Una de las costumbres de refuerzo o de las normativas propias del pueblo tzutujil han sido las rondas de seguridad mediante hombres alguaciles, cargos relacionados a las cofradías. El Comité de Título de Santa María Visitación forma parte del Comité de Tierras Comunales Visitecas y es de reciente formación, creado durante la administración 2004-2008. Nació a raíz de la disputa entre autoridades municipales y comunitarias acerca de la potestad sobre los títulos de las tierras comunales de Santa María. Anteriormente, estos títulos eran administrados por el síndico entre las autoridades de la municipalidad, pero las personas de la comunidad ya no concordaban con la forma de administración y les fue otorgada la administración de los documentos a autoridades propias, al Comité de Título. Otros ejemplos de administración territorial propia mediante figuras organizativas son el Comité del Medio Ambiente de San Juan La Laguna, así como de diversas organizaciones campesinas, tales como CONIC, CCDA y CODECA, organizaciones campesinas en el área que surgen en la lucha por el acceso a la tierra en un territorio más amplio. El derecho a un territorio implica el reconocimiento de las jurisdicciones propias de los pueblos, es decir, el reconocimiento de las reglas, normas e instituciones culturales propias relacionadas al uso y manejo cultural territorial, las cuales se basan en prácticas colectivas y comunitarias. En este sentido, el derecho de la población tzutujil a gobernar su territorio implica el conocimiento y la promoción del cuerpo de normativas en uso sobre sus bienes naturales. Por el otro lado, la soberanía alimentaria ha sido parte medular de la posición soberana y autónoma de cualquier territorio político.
Ante la reducción de espacios para el cultivo de alimentos por la expansión de los monocultivos de la costa sur, especialmente de la caña de azúcar, se vuelve crucial conocer y analizar la situación del autoabasto alimenticio por parte de la población del altiplano. Esto aplica especialmente a lo relativo al grano que constituye aún la base de su dieta, el maíz. Un aspecto central de la identidad territorial de las prácticas de gobernanza y defensa de un territorio ancestral es no depender de externos en cuanto a alimentación se refiere, y disponer de sistemas productivos y de distribución autónomos. Para lograr el control sobre los mismos territorios, es necesario disponer de sistemas normativos no impuestos. A su vez, la existencia de un cuerpo normativo propio y el nivel de arraigo institucional son definidos en gran medida por los patrones de tenencia de la tierra. La capacidad de resistencia, respuesta y negociación por parte de las comunidades tzutujiles dependerá en mucho de la persistencia en la robustez de sus instituciones comunitarias. Las mismas significan un punto de partida central para la reivindicación de sus derechos históricos y colectivos. Conoce tu pasado. Valora tu identidad. Construye tu futuro en tu territorio.